Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todas. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy nos acompaña una persona, un ser humano que se ha sabido superar, que ha luchado por lograr sus objetivos y a fe que el día de hoy o al día de hoy nos va a contar un poco de su excelente historia. Nuestro gran amigo Daniel Pulvet, ciudadano de Venezuela, nos acompaña. Maestro Daniel, bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Digo así porque este programa se montará en la plataforma de YouTube. Bueno, aquí buenas tardes ahora mismo en Venezuela. Un gusto de estar en esta entrevista, Javier. Muy bien, Daniel. Daniel, cuéntanos un poco de cómo fue el tema de su discapacidad visual, adquirida, congénita. ¿Qué sucedió, Daniel? Bueno, yo empecé con el problema de la vista cuando tendría quizás 10 años, más o menos, por allí empezó. Yo tengo retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa. Pero bueno, es como que el proceso es lento, ¿no? De la pérdida de visión, pero supongo que llegará un momento en que ya dejas de perder visión, o siempre será muy poco, ¿no? Lo que vas perdiendo. Creo que cada persona es diferente, ¿no? En ese sentido. O sea, le da de forma diferente esta enfermedad. Eh, que, bueno, cuando yo empecé con el problema de la vista, ya aprendí luego a mover las piezas y sin darme cuenta me terminé dedicando al ajedrez. Bien, Daniel, usted descubrió su problema, o no, su problema no, su discapacidad visual a los 10 años o ya lo habían detectado anteriormente? No, más o menos fue por allí, porque estaba en el colegio y ya llegó un momento que no veía la pizarra, cuando iba a escribir me costaba un poco más. En ese proceso fue rápido, pero llegó un proceso como de 2 años en el que poquito a poco dejé de ver la pizarra. Antes practicaba béisbol, ya la pelota no la veía cuando se hacían las prácticas de noche. Y así sucesivamente fueron pasando cosas que hasta que se dieron cuenta mis padres que tenía problemas visuales. Me llevaron Daniel, a oftalmólogo y eso. Ajá. ¿qué tanto logró perder, qué tanto llegó a perder la parte visual? ¿Perdona? ¿Cómo dices? ¿Qué tanta visión le queda aún y en ese momento llegó a su parte final o tiene residuo? Eh, bueno, ahora mismo de visión tengo más o menos un 8%, que suena poco, pero realmente alcanza para bastante. O sea, por ejemplo, no necesito bastón, por ejemplo, nada de eso. De día veo, digamos, lo suficientemente bien para incluso dar solo por allí sin problema. De noche o en los sitios oscuros me cuesta bastante más. O a la hora de leer algo también, normalmente lo hago con aplicaciones de lectura y cosas así. ¿A qué Pero distancia logra ver en el día, Daniel? no, incluso de lejos, pero en el día, de noche, difícil, difícil, sí. ¿El tablero, cuando está usted jugando sus partidas, necesita que sea adaptado o no necesita de ello? No, no necesito que sea adaptado, pero sí necesito que haya muy buena iluminación. Eh, o sea, no veo las piezas cuando me juegan así inmediato, en ese instante exacto, no me doy cuenta de lo que me movieron, pero al pasar digamos, me concentro, me fijo bien y veo lo que me han jugado, sí. A la hora de competir en torneos online o cosas así, pues me cuesta bastante más, muchísimo, demasiado. Bien, bien, Daniel. Sí. Le quiero preguntar, bueno, usted me dice, llegó a los 10 años la discapacidad visual y comienza el proceso de acercarse al ajedrez. ¿Cuál fue el motivo o la razón que lo llevó a hacerlo? ¿O quién lo indujo a acercarse al ajedrez, Daniel?
Lo que pasa es que en mi familia paterna, hay cultura ejercística, ya que mi padre me enseñó a mover las piezas, porque él y juega muy bien también. Eh, claro, de forma aficionado, no está dedicado a eso, pero, pero juega bien y me enseñó a mover las piezas. Mi tío, uno de los hermanos de mi padre, fue campeón nacional de ajedrez, modalidad rápida, modalidad Blitz, partidas a 3 minutos. Eh, y así, por eso, digamos, por mi tío que fue campeón nacional, hay cierta tradición ajedrecística en mi familia de parte de padre. Y él fue quien se acercó y le dijo, bueno, Daniel, este puede ser un ejercicio interesante para su participación. No, eso fue surgiendo con el tiempo. Lo que pasa es que también hay que ver algo, que Venezuela, bueno, así como muchos otros países latinoamericanos, el ajedrez no es algo, no hay cultura ajedrecística, digamos, ¿no? Que digas que vives del ajedrez o que te dedicas al ajedrez, es raro, ¿no? Es extraño. Muchas personas incluso ni siquiera saben de qué es el ajedrez o de qué se trata. Entonces, pues, no dije que me iba a dedicar ni nada de eso. Simplemente empecé a jugar, se me empezó a dar bien, ganaba torneos, fui mejorando, fui escalando posiciones y sin darme cuenta terminé viviendo del ajedrez, o sea, a lo que me dedico profesionalmente, pero fue sin darme cuenta. Daniel, bueno, usted dice, adquirí o a los 10 años me di cuenta de la discapacidad visual. ¿Usted se acercó a alguna institución especializada para atender esta población o siguió su vida sin pensar en ello? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, a ver, sí me vi la vista aquí en Venezuela con oftalmólogos. Viajamos a Caracas, yo vivo al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y viajamos a la capital a algunos exámenes médicos en algún momento, de oftalmología. Pero, pero eso, la otra parte de la pregunta no la entiendo. Sí, para su aprendizaje de braille. Ah, bueno. Vale. No lo he hecho nunca porque la vista que tengo no me ha requerido tener que usar nada, ni braille, nada de eso. Y Quizás, para los elementos de baja visión. sí, para los elementos de baja visión lo que pasa es que con todos los avances de la tecnología, yo uso mucho el celular, la tablet, el ordenador para todo lo que es el estudio. Y existen aplicaciones, obviamente, que, que te lo leen todo, ¿no? Entonces, de alguna forma no me he visto obligado a tener que aprender otro sistema para aprendizaje ni nada de eso, ni para el trabajo ni nada. Bien, Daniel, usted me dice, bueno, comencé a jugar torneos, fui ganando. ¿De qué manera se entrenaba en ese momento, Daniel? Sin aún saber que iba a comenzar a ganarse la vida como ajedrecista. Bueno, yo en principio, cuando teníamos pocos recursos para, para el ajedrez, mis padres me apoyaban en todo. O sea, mis padres dedicaban su tiempo y sus recursos a, a mi crecimiento como jugador. Mi mamá me acompañaba a los torneos, prácticamente a casi todos, a la inmensa mayoría de ellos, y incluso me leía libros de ajedrez sin saber nada de ajedrez. Me leía las coordenadas de las jugadas, que debe ser bastante complicado para alguien que no sabe jugar ajedrez, ni mover ni un peón, entender un libro de ajedrez, leerlo, porque es que si A mayúscula, B minúscula, igual 5, ¿sabes? O 5 y el símbolo de más. O sea, sería alfil B5 jaque. O sea que las coordenadas del tablero, ella me leía todo diciéndomelo con letras y símbolos. Y así yo aprendí. Yo creo que el que quiera aprender algo, así no tengas recursos, si quieres aprender algo, siempre consigues la forma de hacerlo. Ya, y usted en ese momento, pues cuando su mamá le leía y eso, ¿usted ya tenía idea de todos estos movimientos o usted lo fue creando en la medida en que su mamá le leía?
No, a ver, el tablero de ajedrez tiene unas coordenadas, Sí. unos números del 1 al 8 y las letras de la A a la H. Entonces ¿Y ya eso me las conocía leía, usted ya? sí, pero no hacía falta conocerlas porque el tablero lo tiene marcado, muchos tableros lo tienen marcado. Entonces, Ah, si perfecto. alguien te dice, mira, la casilla D5, entonces ya te orientas y sabes cuál es. Aunque parezca curioso, mi problema de la vista me ha ayudado mucho en el ajedrez, porque gracias a eso tenía que muchas veces memorizarme cosas porque no podía luego leerlas, ¿ya? Porque en aquel entonces pues no tenía un ordenador que me leyera las cosas, no tenía una tablet, no tenía, estamos hablando de, tengo 31 años, estamos hablando de cuando tenía 13, 14 años, no estaba la tecnología de ahora. Entonces, en esa época para el aprendizaje fue un poco difícil, tenía que memorizarme las cosas y eso me ha ayudado, digamos, a desarrollar otras habilidades. El tener unas Ya. carencias me ayuda a desarrollar otras habilidades. Bueno, ¿y qué hizo que su mamá se dedicara tan decididamente a este apoyo, Daniel? Bueno, yo me imagino que simplemente es que, a ver, Venezuela, al ser un país, digamos, bastante subdesarrollado, el aprendizaje, el trabajo, por ejemplo, vamos a suponer, o sea, el aprendizaje, vamos a suponer que estudié en la universidad, una carrera universitaria. El avance para una persona con cualquier discapacidad se puede. De hecho, conozco personas que son ciegos totales y tienen hasta más de un título universitario y hacen de todo. Se puede, pero es bastante más difícil que en otros países. Entonces me imagino que como lo que se me daba bien era el ajedrez, entonces pues decidieron apoyarme en el ajedrez por eso. También lo de la discapacidad visual ayudó a que, digamos, me apoyaran a dedicarme más en esto, ¿no? Su orientación fue entonces la lectura que hizo su mamá de los libros y Eh, alguna otra persona que lo aconsejara o por mínimo sí, que fuera tuvo la oportunidad de algún profesor o entrenador que lo fuera. sí, sí, o sea, tuve entrenadores que me ayudaron, algunos me ayudaron de forma gratuita, o sea que o asistía, yo asistía a una escuela donde me daban clases de ajedrez y eso estaba pagado por una empresa y tuve un maestro internacional que ha sido un gran guía y me ha ayudado mucho en el ajedrez, un maestro internacional de aquí de Venezuela. Eh, es que muchas personas, si me pongo a pensar en todas las personas que me han ayudado a dar nombre, bueno, podemos pasar 10 horas. Le debo a muchas personas que me han ayudado. Algunos maestros cubanos también me ayudaron con dándome clases. La verdad aprendí mucho de personas que me ayudaron, sí. Bien, Daniel. Cuando usted se dio cuenta que su discapacidad visual era una realidad, no, de pronto no se desanimó, no vio obstáculo en ello. No, bueno, a ver, sí, sí desanimó al principio. Al principio, claro, tenía una cierta depresión, me sentía mal, pues, fue lógico. Pero ya llega un momento cuando te acostumbras y empiezas a verle las cosas positivas, entonces puedes hacer que lo que puede ser una debilidad lo puedes convertir en una fortaleza, si dependes de qué punto de vista lo mires. Y, no y aplica para todo, no solo para alguna discapacidad, sino para todo. A veces ves que algo es malo, piensas que algo es malo, y después cuando lo piensas mejor, pues no es tan malo, incluso puede ser hasta bueno. Lo mismo que decía, por ejemplo, el ajedrez, el tener el problema de la vista me ha ayudado a desarrollar quizás ciertas habilidades con la memoria o me ayuda a concentrarme más en el ajedrez, ya que yo cuando juego ni siquiera me molesto en ver el tablero y mi capacidad de concentrarme digamos que es alta, mi capacidad de concentración. Y eso me ha ayudado también el problema de la vista, que puedo llevar el tablero en la cabeza sin ver las piezas. O sea, eso lo hacen Daniel, todos los que ven también, pero es, digamos que el tener el problema de la vista me ha dado un poquito más de ayuda en eso. perfecto. Daniel, pero eso que usted me acaba de decir, de que ya asumió la parte de la visión de una manera tranquila, normal, ¿para eso tuvo que pasar un buen tiempo o fue casi inmediato? No, para eso fue un proceso de años. Eh,
También la madurez te ayuda a entender las cosas de forma diferente, ¿no? El pasar del tiempo. Lógicamente al principio cuando tienes vista que ves bien y de repente empiezas a no ver bien, te, te afecta mucho, claro. También hay que a mí, como mi enfermedad es degenerativa y empecé con el problema de la vista y fue gradualmente perdiendo visión, no es lo mismo a alguien que quizás tiene un accidente y queda ciego de golpe. Es diferente, ¿no? Entonces, digamos que la aceptación es más fácil, el proceso es más fácil de sobrellevarlo. Bien. Vienen entonces los primeros torneos de ajedrez. ¿Los juega usted pues con su proceso de discapacidad visual avanzando, desarrollándose? Y bueno, Sí, usted, sí, señor, sí, la escucho, la escucho. no, usted, sus primeros torneos fueron ahí en Venezuela, ¿cierto? Sí, sí, correcto, sí. En la parte académica, en la parte de colegios y esto, ¿o ya los hizo como individual sin pertenecer a alguna institución, Daniel? A ver, yo jugaba de forma, a ver, jugaba por edades, niños de tal edad, por categorías, como cualquier otra Sí. disciplina. Y también había torneos open, torneos abiertos que jugaba también. Sí, actualmente solo juego torneos open, juego ligas como la Liga Española, la Liga Madrileña, torneos internacionales abiertos, campeonatos del mundo, de Europa y así, porque represento a España en la actualidad. Pero, pero sí, jugaba torneos en Venezuela, sí, por edades más que todo. Daniel, ¿y usted lo hacía con personas sin discapacidad o con discapacidad visual o con todas? Actualmente y en aquel entonces, por ejemplo, no, la inmensa mayoría de torneos que he jugado son con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. La inmensa, es decir, por decir un número de quizás de 200 torneos de ajedrez que haya jugado, quizás 185, por decir un ejemplo, más o menos para hacerme una idea, ¿no? Son de personas sin ningún tipo de discapacidad. De hecho, hace muchos años que no compito en torneos con problemas visuales. La última vez que competí, no, hace muchos años no. La última vez que competí fue el año pasado en junio, perdón, y fue la última vez que, antes de eso tenía como 10 años que no competía con problemas visuales. Sí. ¿Y a qué se debe que no participe tan decidida o tan frecuentemente en estos torneos, Daniel? No con Porque, discapacidad visual, me refiero. sí, no, porque hay pocos torneos especiales para personas con problemas visuales, que sean exclusivos para personas con problemas visuales, son pocos torneos. Eh, Actualmente, por ejemplo, yo soy entrenador o uno de los entrenadores de la selección española de ajedrez para personas con problemas visuales. Y en el ranking mundial, de hecho, estoy de primero de personas con discapacidad visual. Pero curiosamente, y yo curioso, no pertenezco a la selección, no estoy exactamente en la selección de España en este año, porque había un requisito indispensable que era participar en el Campeonato Nacional de España. Y como no pude asistir en ese momento, pues así sea el primero del ranking mundial, estoy fuera de la selección, porque las reglas que ahí están establecidas. Pero pues hago el trabajo de preparar a mis compañeros. De hecho, van a jugar el Campeonato de Europa y yo los voy a estar preparando a varios de ellos de forma online. Sí. Bien, Daniel. Bueno, usted participa en varios torneos y bueno, ya vienen los torneos más fuertes. ¿A partir de qué edad se comienza usted a foguear con ajedrecistas más fuertes, más de alguna manera fundamentados? ¿Y cómo le fue en ello? Yo diría que cuando tendría como 14 años, 15, ya empecé a jugar con gente muy fuerte. De hecho, yo logré el título de maestro internacional a los 16 años, cuando llevaba más o menos 4 años jugando ajedrez. Eh, y ya me enfrentaba a gente muy fuerte, a grandes maestros, maestros internacionales, maestros FIDES y así. Más o menos, yo diría que como a los 14, más o menos, sí, 14, 15 años empecé a jugar contra
jugadores profesionales, digamos. Sí. ¿Esto se logra de qué manera? Cuando usted supera de alguna manera todos los niveles en su país, o de qué manera se logra poder participar en un torneo que le dé la posibilidad de ser gran maestro o maestro internacional, perdón. Sí, a ver, el título de gran maestro no se logra, creo que no se logra de forma directa en ningún torneo. Quizás en el campeonato de Rusia o algo así. Pero, pero el título de gran maestro, para poder lograrlo, necesita lograr un ranking FIDE de más de 2.500 puntos ELO. ELO es como decir un averaje, algo que mide tu fuerza, ¿no? Tu nivel actual. Entonces, necesitas superar los 2.500 y hacer una serie de requisitos, digamos, que se tienen que dar en al menos 3 torneos, tienes que hacer una serie de requisitos exactos, que no es fácil cumplirlo, no es para nada fácil, bastante difícil, de hecho. En el caso del título de maestro internacional, aplica igual, pero tienes que llegar a 2.400 puntos ELO para superar esa cantidad y también hacer una serie de requisitos. Pero en el caso del título de maestro internacional, hay torneos que lo otorgan el título de forma directa. Ciertos torneos internacionales que tienen ciertas características que lo dan de forma directa. Ya. Ajá, eso. Bien, Daniel, es decir, si usted puede lograr en su país conseguir 2.400 puntos, no necesitaría, por decir algo, participar de un torneo internacional para lograr ser maestro internacional. Sí, es decir, yo puedo jugar aquí, vamos a suponer que yo me quedara en Venezuela jugando torneos nacionales, solo torneos nacionales, y gano, y gano, y gano, y gano, y gano muchas veces. Nunca así llegar al monto que fuera de Elo, nunca lograría ningún título de maestro internacional ni de gran maestro. Solo el título de maestro FIDE que se obtiene superando 2.300 de Elo. No necesitas nada más. Pero los títulos en específico, por ejemplo, el de maestro internacional, el de gran maestro, uno de los requisitos que te exigen en los torneos es haber enfrentado a menos a 4 banderas, jugadores de 4 países distintos. Entonces, claro, si no juegas con gente de otros países, no hay manera, no hay forma. Perfecto, Daniel. Bien, Daniel. Ahora sí quisiera que usted me contara, bueno, ¿cuál fue su primer experiencia internacional y cómo le fue allí? Mm, Mi primera experiencia internacional Como fue, ajedrecista. sí, fue en Colombia. Fue en Colombia en el año 2006, en Medellín. Jugué el Panamericano Sub-16, correcto. Y no, me fue muy bien, una gran experiencia. Muchos chicos compitiendo de mi edad, muchísimos países. No recuerdo qué lugar quedé, creo que quedé de octavo o una cosa así, de 10, pero era un torneo bastante fuerte, los mejores del continente estaban allí y la verdad que fue una gran experiencia. Esa fue mi primera competición internacional. Luego, cuando, es decir, yo leí o en alguno de los artículos que han publicado en su nombre, dicen que usted fue a un campeonato en Suecia. ¿Eso cuándo fue, Daniel? 2009, eso fue en 2009, sí. ¿Y Era allí para, qué torneo era? era un torneo, era campeonato mundial juvenil de personas con problemas visuales. Sí, sí. ¿Y allí cómo le fue, Ah, Daniel? ese torneo lo gané, sí. Ese torneo lo gané en el 2009, sí. Perfecto. Sí. Bien, Daniel. Ahora, ¿cuándo llega usted a ser maestro FIDE? Porque es lo primero que llegan a ser los grandes ajedrecistas, ¿cierto? No, puede ser, sí, pero yo nunca fui maestro FIDE, porque yo obtuve el título de maestro internacional de forma directa. Oh, carajo. Entonces no pasé digamos que me salté ese escalón, porque gané un torneo en el cual otorgaban el título de forma directa, un centroamericano, quedé en segundo lugar, de hecho, centroamericano sub-20, pero al quedar empatado en el primer lugar, me daban el título. Por eso que
Lo logré junto con un colombiano, por cierto, ese torneo. Y ahí hice el título más internacional. Por ¿Y ese eso, dónde fue, Daniel? ese fue en Maturín, en el estado Monagas, en Venezuela. Sí, ese fue en Venezuela, pero era un torneo internacional. Habían jugadores de varias partes de Centroamérica y países del Caribe. Sí, estaba Cuba, Colombia, Guatemala, así, varios países así, Salvador, Ecuador, así. Bien, Daniel, obtiene usted el título de maestro internacional. ¿Usted pensó que hasta ahí llegaba o su propósito era llegar más lejos? Mi propósito siempre ha sido llegar más lejos. Siempre, nunca he pensado, o sea, nunca he pensado en un límite, ni tampoco, es decir, no tengo una meta, digamos, que yo diga, bueno, esto va a ser mi límite. Yo digo, bueno, voy a llegar a este elo y me retiro, voy a lograr esto y me retiro. No, siempre he pensado en tratar de hacerlo lo mejor posible y haciéndome metas, digamos, cumplibles, ¿sabes? Metas no tan grandes y siempre a corto o mediano plazo para no, porque el problema es cuando te haces metas muy grandes, si después no las cumples, te queda como esa pequeña frustración, ¿no? De no haberlo logrado. Entonces me hago metas que yo sé que puedo cumplir en determinado tiempo y lucho para eso. Y realmente si no las logro, pues tampoco pasa, en mi caso no me afecta, ¿ya? Porque al final como me gusta tanto el ajedrez, es como que disfrutas el proceso, ¿no? Si no lo logras, de todas maneras, estás haciendo algo que te gusta. Entonces, por ese lado, pues, eso, no tengo una meta así, digamos, clara con el ajedrez. Simplemente jugarlo mejor cada día. Bien, Daniel, en los primeros años me dice usted, su mamá le ayudaba leyendo, algún que otro entrenador aparecía y le daba una orientación. Sí. A diferencia, ¿cuándo comenzó a cambiar eso? ¿Cuándo comenzó usted a manejar de pronto software especializados? ¿Cuándo tuvo usted la fortuna de decir, bueno, ya tengo la forma de que un entrenador me apoye permanentemente, tengo esos equipos de apoyo? Bueno, Bueno, y yo demás. realmente cuando empecé a darle un verdadero uso y entrenar a estudiar ajedrez de forma solo y aprender a usar el ordenador bien, fue apenas hace como 4 años, 5 años, realmente. Antes pero esto fue más, digamos, porque no me había tomado la tarea de aprenderlo, pero ya existían las cosas, pero yo no lo hacía. Eh, ¿Qué más? Eso, hace como 4 o 5 años. Hubo una época, obviamente, cuando ya empezaba a tener resultados que también me daban apoyo de entrenamiento por la Federación Venezolana, también por el Estado Bolívar, aquí donde yo vivo, también en algún momento me ayudaron también. Y tenía un entrenador, maestro internacional de aquí, de mi ciudad, que me ayudaba muchísimo y competíamos juntos y viajábamos a torneos. Dos cubanos que en su momento, en épocas distintas, me ayudaron muchísimo, iban hasta mi casa y me daban clases. Entonces, bueno, que esa época, eso fue más o menos como en los años 2007, 2006, 2007, por ahí. Empecé a tener, digamos, más entrenamiento. Antes tenía, pero esa fue la época donde más entrenamiento tuve, 2006, 2007, 2008. En una época también entrené con el que es presidente ahora de la Federación Venezolana, un maestro internacional, que también tuvo un entrenamiento intenso de unos 3 meses que fue muy productivo y así. Bien, ¿y cómo se entrenaba, Daniel? ¿Cuáles eran esas jornadas para que nuestros oyentes puedan de alguna manera dimensionar cuál era el empeño que usted le daba al ajedrez? Sí, el entrenamiento era que veíamos que sí, posiciones de cálculo, determinadas posiciones en el tablero y teníamos determinado tiempo para pensar, tomar decisiones, aprender ciertos conceptos de algunas jugadas o estructuras de peones, ver algunas aperturas, que es la forma en la que sacas las piezas al principio de la partida, cuál es la manera más conveniente, dependiendo de lo que el rival hiciera, y cosas así. Eso era más que todo, ese era el entrenamiento que hacíamos. Y ¿Y jugábamos cuánto algunas tiempo al partidas. día? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, Sí. cuando entrenaba con este maestro internacional, que fue el presidente que es el presidente de la federación actual, entrenábamos como que eran 3 horas. No recuerdo si Diarias. eran, sí, pero eran creo que 2 o 3 días a la semana. Mi Ah, 2, 3 entrenamiento días. más, sí, pero mi entrenamiento más intenso que yo he tenido hasta ahora fue una época en el año 2008 que entrenaba con un maestro cubano aproximadamente 10 horas diarias, de lunes a domingo, todos los días. Y una vez, Bastante duro. sí, en el 2012 estuve entrenando durante 3 meses y medio con un gran maestro de Rusia, ruso. Estuve estudiando 9 horas diarias de lunes a sábado. ¿Y cómo lo hacían, Daniel? Igual, el mismo ¿También procedimiento. igual? Sí, con el tablero, viendo posiciones, estudiando apertura, estudiando estrategias, cosas así. Con, sí, con cronómetro, siempre con tiempo. Sí. Maestro, y esto se logra, es decir, ser un ajedrecista que pueda de pronto tener clara las aperturas, los finales, todo esto, ¿esto se logra entrenando o realmente es muy difícil y más bien se logra es visionar en la partida, en cada partida, Daniel? Eh, sí, esto se logra entrenando y jugando también. Sí, pero entrenando, sí. Lo de llevar las piezas en la cabeza, dices, ¿no? Sí, señor. Sí, entrenando poco a poco se va logrando, sí, el visualizar el tablero, sí. No es difícil, puede sonar difícil, pero no lo es práctica simplemente. Existen ciertos ejercicios para ir lográndolo, ¿no? Como por ejemplo jugar partidas sin piezas y cada vez que vas moviendo una pieza la vas incorporando al tablero y entonces tienes que memorizarte menos cosas porque solo tienes que memorizarte las piezas que no has movido. Existen ciertos ejercicios, sí, Sí. Hay una apertura que llaman la apertura española, la italiana. sí, ¿Todas estas usted las tiene ya presentes en su cabeza o en la sí. medida en que se las juegan las va recreando? ¿Cómo es eso, maestro? Sí, sí, ya son jugadas predeterminadas que tienes analizadas. Por ejemplo, un jugador de profesional de ajedrez se sabe muchas jugadas de memoria. Por ejemplo, quizás cuando juegan entre dos maestros, hay partidas que pueden ir por la jugada, dependiendo de la apertura, pero existen incluso aperturas que puedes ir por la jugada 30. O sea, han movido 30 veces cada uno de los jugadores, o sea, 60 movimientos se han hecho y todo todavía está estudiado, todo es estudio de caso. Estudio Entonces, de caso. sí, porque, o sea, todo esto es estudiado con máquinas, o sea, con módulos de análisis, con bases de datos, con libros, de todo un poco, una mezcla de todo. Pero dependiendo la apertura que se esté dando en el tablero, hay aperturas que en la jugada 10 pues ya estás jugando por tu propia cabeza, pero hay ciertas aperturas, sobre todo las cerradas, que, que muchas veces llega a la jugada 40 y está todo, o 30 y tanto, y todo es estudiado desde la casa, ¿no? Todo es memorizado. El ajedrez está a un nivel de evolución muy alto, ahora mismo por la tecnología por la tecnología, ¿no? Por los ordenadores, las computadoras, esto. Maestro, dicen que los jugadores de ajedrez tienen una especie de ídolo, alguien a quien seguir. ¿Usted se, se queda con alguno de ellos o no tiene alguno en particular que diga, este ajedrecista es mi favorito? A ver, yo tengo admiración por muchos de la élite. No podría decir uno así en específico, pues sin duda el mejor de toda la historia del ajedrez es el actual campeón mundial, que es Magnus Carlsen, el noruego. Es por mucha diferencia, es el mejor actualmente. Eh, pero bueno, la admiro bastante, pero no hay digamos, un jugador que yo pueda decir, este es mi ídolo, pues no sabría. No lo sabe. Maestro, ¿ha tenido la oportunidad de jugar con Magnus? No, con Magnus no. Con Caruana, que es el número 2, sí, pero a rápidas, y con algunos, y con Nepomniachtchi, que es el actual retador, pero que va a operarse el título mundial, también he jugado. Pero con Carlsen, no. No, no, no. Maestro, ¿y qué necesita un ajedrecista para ser buen ajedrecista? ¿Qué necesita? Pues primero, obviamente, como todo, tener amor por lo que hace, tener mucha dedicación, tener disciplina, que yo creo que son ingredientes clave
en cualquier cosa que vayas a hacer, ¿no? Tener disciplina, tener pasión por lo que haces, ¿no? Y obviamente, bueno, obviamente dedicarle horas, ¿no? Bastante horas de estudio, esforzarse cada vez, pero son cosas que aplica para cualquier cosa, no solo para el ajedrez. Bien, maestro. Maestro, volvamos un poquito atrás. ¿En qué momento usted logra comenzar a ganarse la vida como ajedrecista? Que pues al inicio era algo impensado, me imagino yo, y lo hacía era por divertirse, por jugar y por competir. Y tal vez no tenía claro que se pudiera ganar la vida con ello. ¿En qué momento lo logra, maestro? Empiezo a trabajar, digamos, a vivir del ajedrez en el 2008, cuando logro el título de maestro internacional, porque eso ayudó a que me contrataran en una empresa de aquí de mi ciudad, que es una empresa que se dedica al aluminio, que tiene que ver con el aluminio. Veralun se llama. Y bueno, como esa empresa tiene equipos de ajedrez y así, me contrataron para jugar unos juegos interempresas acá y también de vez en cuando daba algunas clases. Y digamos que ahí empecé, digamos, a beneficiarme económicamente del ajedrez. Después con el tiempo, pues ya jugaba torneos internacionales en los cuales ganaba dinero por jugar o me pagaban dinero por jugar. Doy clases, actualmente me dedico a la enseñanza del ajedrez. Tengo muchos alumnos con problemas, incluso alumnos que son ciegos totales, tengo muchos, o solo con problemas visuales, tengo alumnos que ven normal, tengo alumnos que son maestros también, alumnos de nivel inicial. Entonces me dedico a eso, me dedico mucho a la enseñanza de ajedrez ahora mismo y a la competición de torneos internacionales. ¿Cuándo empecé? Pues en el 2008, fue que empecé a dedicarme profesionalmente, por decirlo así. Maestro, ¿y en qué momento decide o por lo que haya sido tomar la decisión de ir a jugar por España? Tomé la decisión hace unos años, hace 5 o 6 años, más o menos. Me terminé cambiando para España en bandera FIDE de española, perdón, bandera española ante la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, en el año 2018, septiembre de 2018. Esto ocurrió porque en su momento yo había ganado un mundial, oro en el primer tablero, el Mundial de Zaragoza en el 2013. Y a pesar de todo esto, pues, como ya sabemos, nuestros países no se escapan de la corrupción, ¿ya? Entonces, por situaciones de alguien aquí en Venezuela, digamos, tenía que elegir entre prácticamente acceder a cosas, eh, ¿sabes? O irme de Venezuela, o jugar por otro sitio, porque si no, no voy a poder competir. Por fortuna ya, digamos, de hecho, esa persona al final ya no está en Venezuela. De hecho, tuvo problemas con la justicia. Pero pues ya después de que esta persona se había ido, ya yo estaba jugando por España y me he quedado allí porque me han tratado muy bien y estoy muy agradecido con España. El trato que me han dado es increíble. Bien, Sí. maestro, usted dice, listo, me comencé a ganar la vida porque fui, participé, gané. ¿En qué momento cambia esa faceta de ir y ganar torneos y ganar dinero para comenzar a ser profesor o entrenador de ajedrez? ¿Y cómo se ve en esa experiencia? ¿Cómo se siente usted desarrollando ese oficio de profesor de ajedrez? Me gusta mucho el dar clases de ajedrez y me siento mejor cuando lo doy clases, por ejemplo, a personas con problemas visuales, porque digamos que los entiendo un poco más porque yo mismo tengo problemas visuales y he estado en esa situación, ¿no? Porque, por ejemplo, darle clase a una persona que es ciega total, a mí se me hace muy fácil y lo tengo súper controlado, pero una persona que, digamos, que no tiene experiencia y nunca lo ha hecho, se le puede hacer difícil a la hora de dictarle una posición, a la hora de las pausas, de cómo hacerlo, de qué herramientas usar, qué aplicaciones. Entonces, pues algo que yo disfruto bastante, me gusta y yo creo que siempre lo haré. Así me retire el ajedrez como competidor algún día
igual seguiré dando clases, que me gusta mucho, sí. Maestro, ¿y como qué aplicaciones o herramientas se emplean actualmente para eso? Para ayudarle a una persona con discapacidad visual total a hacer buen Sí, ejercicio. bueno, por ejemplo, una persona, sigamos, con los celulares, por ejemplo, si tiene un iPhone, por ejemplo, existe una aplicación que se llama Chess Studio, que es muy buena, otra que se llama Analyze This, que es para repetir el módulo de análisis, te dicta dónde están, dice dónde están todas las piezas. Hay otra que se llama Follow Chess, que es para observar torneos de ajedrez, seguir las partidas, las retransmisiones en directo, y te dice las jugadas que te van haciendo, o si tocas la casilla, te dice qué pieza está en la casilla, te lo lee con el lector con el voiceover, o bien con el Talkback, el de Android. Para Android también está la aplicación de Chess24, que es muy buena para seguir torneos. Hay muchas aplicaciones muy buenas, pero nombro esta por decir algunas, ¿no? Que pueden ser útiles. Son las más conocidas. Y, ajá, eso. Bien, maestro, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de viajar a varios torneos. Cuando están ellos, ¿cuál es la rutina de un ajedrecista? Bueno, bueno, la palabra es difícil, la pregunta es difícil de responder porque depende de qué ajedrecista estemos hablando, ¿no? De Daniel Pulvet, por ejemplo. Por ejemplo, en mi rutina, yo voy a los torneos, soy muy nocturno, por eso evito jugar torneos que tengan que jugar en la mañana. A veces me toca, pero bueno, porque pues casi la mayoría de los torneos tienen a veces dobles rondas y toca jugar por la mañana. Pero yo suelo dormirme bastante tarde, soy un jugador que me duermo a las 3 de la mañana, 4, me levanto a las 11. eh, Así, tengo una rutina de sueño rara. Más que todo esto es por mi trabajo, ¿no? Que me acostumbro a esos horarios porque doy clases hasta muy tarde y empiezo a dar clases desde la tarde, casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que en los torneos de ajedrez, como ya llevo esa rutina desde casa, pues me cuesta un poco. Yo me preparo más o menos 2 o 3 horas contra cada jugador que me toca en el torneo, busco sus partidas, las estudio, veo con qué sale, sus aperturas, sus defensas, busco el módulo, esto lo veo en la base de datos de ajedrez. Hay una megabase que lleva el control de todas las partidas internacionales que se han jugado. Y sabes lo que ha jugado cada quien en todos los torneos que ha competido, o en muchos de ellos. Y pues nada, hago eso y uso el módulo de análisis, trato de entender dónde falla, dónde es más fuerte, trato de pensar como él. Si yo fuera él y viera mis partidas, qué debilidades veo en mí, según lo que él juega, y trato de pensar como él y así. Es toda una estrategia. La partida empieza cuando sabes contra quién te toca al día siguiente. Ahí empieza la partida realmente. La lucha de Bien, estrategia. Uh-huh. perfecto, maestro. Maestro, dicen algunos ajedrecistas que de los de la élite, no sé si sea su caso, que necesitan alguna orientación psicológica o acompañamiento de un psicólogo. Dicen que desarrollan ejercicios físicos. ¿Estos procesos también los lleva a cabo usted, maestro? Esto, bueno, yo sí hago ejercicio físico, pero no psicólogo no tengo psicólogo, pero bueno, no lo sé, porque hablaría desde la ignorancia, pero creo creo que no lo necesito, pero igual y si voy a un psicólogo, pues me ayuda a mejorar mucho, porque los psicólogos deportivos pues ayudan mucho al crecimiento, ¿no? No sabría decirlo porque nunca he estado con un psicólogo deportivo, pero no. Ahora, de disciplinas de deporte, sí, es muy importante la resistencia física, aunque parezca que no, el ajedrez te desgasta mucho físicamente. Tantas horas sentado, pierdes incluso peso cuando juegas ajedrez. Es increíble esto, pero es por el desgaste. Sudas, la tensión, perdón, te hace perder peso, te hace desgastarte físicamente. Esa tensión de toda la partida, de horas sentado frente a un tablero. Sí, yo hago ejercicio, pero en un gimnasio, no estoy en ningún deporte. Maestro, una partida que le haya parecido muy difícil y desagradable y otra
que le haya parecido muy grata y que aún la recuerde como si fuera ayer. Bueno, partida muy grata, pues la última que gané para hacer el título de Gran Maestro. Esa es muy grata. Una partida también que gané cuando jugamos Venezuela contra Rusia en un mundial por equipos, que le ganó un maestro internacional muy fuerte de Rusia. Partida desagradable. Bueno, partidas desagradables tengo muchas, muchas. Muchas, claro. Que he perdido, sí, he tenido muchas partidas que he estado a una, bueno, por ejemplo, una podría ser en Pontevedra en el año 2018, una partida que si la ganaba hacía norma de Gran Maestro, o sea, me acercaba mucho más al título de Gran Maestro, con las tablas me valían, pude empatar y no quise empatar y acabé jugando una partida absurda, muy mala, de mis peores partidas, contra un maestro de Hungría. Es una partida desagradable, sí. Bien. Maestro, ¿qué recomendaciones le daría usted a un ajedrecista para llegar a ser buen ajedrecista? Desde un ajedrecista grado cero, bueno, y Bueno, demás. si es una persona que está empezando, bueno, ni sea el nivel que tenga que sea el nivel que sea, tiene siempre que trabajar mucho el cálculo, que es lo más importante, tener ¿Y una cómo se disciplina. trabajaría el cálculo, maestro? Perdón la Bien, pregunta y la introducción. ¿Cómo se trabajaría viendo, el cálculo? viendo posiciones de cálculo que las puede encontrar en las diferentes aplicaciones que existen, o Lichess, por ejemplo, en chess.com. Hay aplicaciones para el móvil, depende si es Android, si es iPhone, aplicaciones que puede Maestro, descargar, ¿sí? y usted puede hacerme, por ejemplo, una especie de descripción con un tablero en la cabeza de cómo sería un cálculo, porque pues hay gente que todavía no maneja todas estas aplicaciones. Es difícil, pero en nuestros países todavía pasa. Un Si yo, cálculo, sí, señor, adelante. cálculo en ajedrez es, por ejemplo, que yo tengo una posición en mi cabeza y Por ejemplo, empiezo a avanzar. Por ejemplo, mira, le hago alfil por F7, y todo esto es en mi cabeza, sí, sí, ya señor. sin mover. Alfil por F7, entonces me hace rey por F7, yo le hago caballo G5, el rey debería ir a E8 o a G8. Si va a G8, le gano con dama C4, entonces debe mejor que baje a E8. Si va a E8, entonces tengo dama F3 o dama H5. Creo que dama H5 es mejor porque lo obligo a hacer G6, se debilita un poco. Así, eso es cálculo. Ir profundizando jugadas y avanzando, avanzando, vas adentrándote ahí en el juego hasta que te vas incluso a posiciones que van 10, 20 jugadas más adelante de lo que tienes sobre el tablero. Eso es el Ya, trabajar el cálculo. Eso es el cálculo. perfecto, cálculo. Y ahora me decías, qué pena haberle interrumpido su expresión, pero era necesario para que la gente comprendiera un poquito mejor. Bueno, aparte del cálculo, ¿hay algún otro ejercicio, alguna habilidad para Sí, desarrollar? sí, bueno, las personas que quieren mejorar tienen que jugar muchas partidas. Jugar en internet viene muy bien. Aprovechar la información, que hay mucha. En YouTube también hay mucho material de ajedrez. Eh, claro, si quiere dedicarse de forma profesional, pues YouTube no es lo mejor, porque, claro, los youtubers hacen contenido de ajedrez para grandes masas, y las grandes masas de personas en cualquier cosa siempre serán más aficionados que maestros, lógicamente, ¿no? Entonces, si quieres buscar mejorar, pues YouTube siempre vas a aprender algo, pero no es lo mejor. Entonces, Si ¿qué es lo quieres, mejor, maestro? pues lo mejor es quizás contratar a algún maestro si está entre las posibilidades, o leer libros de ajedrez, eso. Leer libros de ajedrez. Maestro, ¿qué tan accesibles son los libros hoy día para personas con discapacidad visual, sea ciego o con baja visión? Son difíciles, para mí son difíciles porque se tiene que descargar una aplicación, un programa que se llama Chessbase en el ordenador, más el JAWS, para que es el lector de pantalla y te lea, pero yo la verdad es que no lo sé usar mucho, lo uso un poquillo nada más a veces, pero entiendo que el leer un libro de ajedrez tendrás que ser una persona con muchas habilidades usando estos programas. Yo no sé hacerlo, por ejemplo, pero tampoco me he puesto, tampoco, ¿no? A intentarlo. Pero sí entiendo que en ese sector el ajedrez con problemas visuales es difícil. Ahí en eso, justo en eso, sí se necesita alguien que te lea mejor. Perfecto. Maestro, ¿has jugado muchas partidas sin necesidad de utilizar el tablero?
¿O Todas. prefieres usar el tablero? Son todas las que juego no veo el tablero. No lo, carajo, ni lo tocas. No, solo para mover, sí. ¿Tú cierras los ojos en las No, partidas, nomás, maestro? a veces sí, a veces no. Simplemente estoy viendo para otro lado. Incluso estoy caminando por la sala de juego y llevo el tablero en la cabeza. Muy bien. Sí. Pues bueno, maestro, veo que su vida ha sido bastante prolífica. Su quehacer en el ajedrez es todavía muy amplio, por fortuna, para muchos ajedrecistas y ojalá también para los ajedrecistas ciegos. Veo que nos tienes mucho que aportar y de hecho lo has hecho. Así que, pues por ello, muchas gracias. Y quisiera pedirle un mensaje final para nuestra audiencia de Discapacidad en Acción, maestro. Bueno, pues nada, que, que muchas gracias por estar en la entrevista y, por la entrevista. Muchas gracias también a todos los que vean la entrevista también. Y que pues nada, que si alguien quiere contactarme, pedirme algún consejo o que yo pueda ayudar en algo, pues escríbame con mucho gusto, estaré respondiendo a mi Instagram, que es, repito, GM Daniel Pulvec, Pulvec con PULVETT. Y pues nada, creo que ya todo lo había dicho, ¿no? Que la discapacidad no es un freno, es simplemente un pequeñito obstáculo y depende cómo lo mires. De hecho, yo diría que ni siquiera un obstáculo, es que yo creo que es hasta un beneficio. Es que es tan así que yo creo que si a mí ahora me dijeran, Daniel, si tuvieras que retroceder el tiempo y podría elegir tener el problema a la vista y jugar ajedrez, o no tenerlo y no jugar ajedrez, yo creo que diría, prefiero tenerlo y jugar ajedrez. Sí, Muy bien, maestro. Muy sí. bien. Bueno, a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y maestro Daniel, reitero nuevamente, muchas gracias y ojalá hasta una próxima oportunidad. Vale, un saludo, muchísimas gracias. Adiós, adiós a todos y a todos. Adiós. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes en los comentarios en el canal de YouTube Discapacidad Nación. Recuerden que pueden escribirnos al correo discapacidadnacionsantander@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de este programa Discapacidad Nación. Que pasen feliz fin de semana y chao, chao.